bien. Entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre, yo creo que vamos a estudiar más que nada Pesaj hoy día, como se está acercando tanto, y las leyes de la Shon Ra y de Mesilat Yesharim lo vamos a dejar, si Dios quiere, para la próxima semana. Va a ser difícil hacer estudio, porque vamos a estar en Jolamuez, va a ser justo que salió la fiesta. Entonces, para 2 semanas más, si Dios quiere, nos encontramos. Entonces, algunas preguntas que de ley de Pesaj quería ver, y después vamos a estudiar algo sobre el pensamiento de Pesaj, si Dios quiere. Primero, una cosa muy linda que escuché. Nosotros, igual nuestro estudio va a tener que ver con lo que estamos estudiando generalmente, porque paró es perra. Paró son las iniciales de la palabra perra. ¿Qué significa perra? Hablar con su boca algo negativo, mal. Que todo lo que tiene que ver con la Shon Ra. Y Pesaj es boca que habla, pero habla cosas puras. Cuando nosotros logremos realmente liberarnos, salir de nuestra libertad espiritual realmente profunda de nuestro interior, vamos a poder realmente dominar nuestras palabras, que parece algo tan difícil de dominar, y todas las leyes de la Shon Ra que son tan difíciles a veces de cumplir. Una de las señales de tu liberación personal, de tu realmente salir de tu esclavitud personal interna, es la posibilidad de hablar correctamente, que no te está dominando tu Yetzer Hara, tu instinto interno. Entonces, también lo que vamos a estudiar hoy día, que tiene que ver con Pesaj, tiene que ver también seguro con las leyes de la Shon Ra, que tenemos que cuidarnos. Sobre primera cosa que podemos hablar sobre Pesaj es la Kashrut. Es muy importante en Pesaj que cuidarnos mucho de todo tipo de levadura y de cosas que no son kasher de Pesaj. En general, yo no sé, en México es difícil seguro, y en otros lugares, encontrar cosas kasher para Pesaj, pero generalmente en Israel se hace una revisión muy grande no se compra nada que no tiene el sello de kashrut de Pesaj, porque a veces simples frutas, como nos dicen nuestros sabios, frutas a veces le ponen un baño de un tipo de aceite o algo así que no es kasher de Pesaj, para poder darle un color mejor. Entonces, aún eso, nosotros tenemos que estar cuidándonos en fruta a veces puede tener alguna cosa con hametz. Entonces, es muy importante que todo lo que compremos para Pesaj tenga su sello, estemos 100% seguros que no tiene algo de hametz acá. Otra cosa que tiene que ver con la kashrut de Pesaj, nosotros queremos hacer a veces, por ejemplo, kasher el horno, y todo tipo de cosas de la casa. ¿Cómo se hace generalmente el horno kasher? No sé si todos conocen. Si tú limpias el horno bien con un líquido que saca la grasa, y después lo deja reposando 24 horas, no se ocupó el horno 24 horas, y ¿cómo se llama? Y después se calentó al máximo, entonces ese horno se puede ocupar para Pesaj y es kasher. Generalmente las ollas también se pueden hacer kasher cuando uno las calienta y las mete en agua hirviendo, pero hoy día que hay tanto, ¿cómo se llama? Es tan fácil encontrar utensilios y comprar, y son baratos, es mejor generalmente tener todas las cosas kasher de Pesaj. Microondas también se puede hacer kasher le Pesaj. Si uno necesita hacer kasher, tiene que limpiarlo bien, no haberlo ocupado 24 horas, y se pone un vaso a hervir dentro con agua,
y la humedad y la evaporación termina haciéndote kasher en microondas también. Generalmente, ¿cómo se llama? Donde se ponen acá en Israel se llama shaish, donde se ponen los alimentos en la cocina, donde se apoyan. Generalmente a eso se acostumbra a tirar agua hirviendo o se limpia bien con jabón. Depende, hay diferencias a veces entre Ashkenazim y Sfaradim también. Entonces, cada uno tiene que ir con la tendencia que él tiene, si es Sfaradí o Ashkenazí. Generalmente lo que se hace es se limpia bien con jabón, se tira agua hirviendo o se tapa con papel de aluminio. Y eso es suficiente. Generalmente donde tenemos mucho hametz en la cocina y en el refrigerador tenemos que hacer una limpieza muy profunda para que no quede nada de hametz ahí. Entonces eso generalmente es lo que se hace con kashrut. Las bandejas del horno, hay una regla que dice así: como esto absorbió el hametz, así lo va a botar. Si una cosa absorbió con líquido, por ejemplo una olla que se cocinó dentro con líquido, la forma de sacar el hametz que está metido dentro es metiéndola en una olla más grande hirviendo, y le va a sacar el gusto del hametz que está absorbido dentro. Pero una cosa que se absorbió con fuego, el hametz va a salir con fuego. O sea, una cosa que está al fuego en seco, se tiene que hacer con un soplete kasher. Y eso a veces es difícil, por eso generalmente nosotros la olla, las bandejas del horno, generalmente no se pueden hacer kasher, porque tendrían que hacerse, como ya absorbieron algo, tal vez una masa, que era hametz, con calor solamente, entonces va a salir solo con calor, por medio del fuego, y si le vamos a poner un soplete, eso se va a echar a perder generalmente. Entonces nosotros no hacemos kasher las bandejas, pero sí podemos hacer que cuando calentamos el horno para hacerlo kasher al máximo, después de haberlo limpiado por 1 hora, entonces las bandejas las dejamos adentro y las ocupamos como una base. Y lo que hacemos si queremos ocupar ese horno después, poner bandejas de estas de aluminio que son, ¿cómo se llama? Desechables. Entonces podemos cocinar con esas bandejas si son kasher. Generalmente son kasher todo eso. Eso es más o menos lo que tiene que ver con kashrut de utensilio. Después, Mejirat Hametz. Después tenemos otra cosa que es importante recordar en Pesaj, que si uno tiene Hametz, uno puede venderlo. Antes del tiempo de la prohibición, uno puede vender su Hametz y entonces no pasa nada y no pasa la prohibición. Nosotros tenemos prohibición de no comer Hametz y de que no haya Hametz en la casa. Entonces nosotros tenemos o que sacarlo o se puede vender. Generalmente nosotros nos acostumbramos a vender hametz. Lo tratamos de sacar de la casa y dejar la casa estos 7 días sin nada de hametz. Pero el que necesita puede hablar con su rab de su comunidad y venderlo. O lo que se puede hacer, pero lo que se acostumbra, nosotros acostumbramos a hacer, hay muchas cosas que no sabemos si esto tiene problema tiene hametz dentro o no. Por ejemplo, muchos condimentos o todo tipo de cosas que no tienen kashrut de Pesaj, nosotros tenemos dudas. Y aquí hay la harina, por ejemplo. La harina es muy posible que es hametz. Entonces, ¿qué hacemos? Aunque no se haya mezclado con agua, porque cuando se molió, generalmente se pasó por agua. Entonces, es muy posible que la harina normal es hametz. Entonces, lo que hacemos hoy día nosotros, todo lo que es hametz, lo dejamos afuera. No lo botamos, lo regalamos. Y lo que nosotros vendemos hoy día generalmente es las cosas que tienen duda de hametz. Pero si a una persona le cuesta mucho vender una botella de whisky muy grande, que para él es muy importante, y no la puede vender, no la puede botar o regalar, la puede vender también. La costumbre es no vender hametz verdadero, sino todo lo que tiene que ver con duda lo vendemos. Rab, Sí, pregunte. disculpe,
Nosotros, por ejemplo, acá en México tenemos una duda, ya que acá en México se consume mucho lo que viene siendo el maíz. Entonces, a mí nos da duda porque yo sé que son las 5 semillas que están prohibidas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo escuché que respecto al producto este que es Coca-Cola, yo escuché un comentario, ¿verdad? Que dicen que uno de sus ingredientes, como es jarabe de maíz, que por eso hay en comunidades judías en Estados Unidos, no sé en Israel, ¿verdad? Pero en Estados Unidos dice que les hacen una Coca-Cola kosher para pesas, que porque esa está hecha directamente de pura azúcar. Entonces, de hecho, ayer teníamos esa plática porque acá se maneja mucho el maíz, inclusive hay harinas de maíz, y no sabemos si eso es, o sea, a nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque es muy difícil encontrar lo que es kasher para pesa. Pero, ¿tiene algo que ver el maíz? Sí, en verdad hay un decreto que generalmente hay una diferencia entre los faradim y los ashkenazim, que todo tipo de legumbre se llaman en hebreo kitniot, los ashkenazim no comen. El arroz, el maíz, que no tiene que ver realmente con hametz, porque no son los 5 tipos de especies de cereales que se hace el pan. Pero como los países que ellos vivieron, los ashkenazim, era muy común que entre cuando cambiaban, por ejemplo, dejaban un año sembrando trigo y al otro año cambiaban y sembraban arroz en ese mismo lugar o otro tipo de legumbre, de quiniot. Entonces cuando ellos traían cosechaban el arroz o el quiniot o el maíz, podía haber mucho trigo del año pasado. Y entonces ocurría mucho que junto con las legumbres aparecía también los 5 tipos de especies de trigo. Por eso los ashkenazim no comen todas estas cosas, maíz, eh, todas las legumbres, que son ¿cómo se llama? Los porotos verdes, no sé cómo ustedes los dicen, cómo llaman allá. Pero los faradín sí comen, porque ellos no tenían este problema en sus lugares y no decretaron prohibición. O sea, una persona faradí puede comer arroz y maíz y no tiene ningún problema. Solo los ashkenazim tienen este Bien. problema, Raf, tiene esta prohibición. Isaac por acá. Sí, sí, señor Isaac. Eh, bueno, primera vez que escucho yo de que el maíz, digamos, en la Coca-Cola, que es casi es lo que se ocupa casi más en pesas, Sí. contenga algo de quiniot como quiniot maíz. No, primera vez no, me parece Sí, raro. generalmente acá No, en Israel tiene kashrut la Coca-Cola sin problema para los ashkenazim, los faradim, así que es claro, extraño en verdad. Pero aparte puede ser algo es que verdad, no sé. puede ser que nosotros no sabemos realmente qué es lo que contiene la Coca-Cola por completo, Eso sí, no pero, sabemos lo que tiene, pero pero hay una cosa que es muy importante saber también, que nosotros, ¿por qué es tan estricto la prohibición del hametz? Generalmente una prohibición normal se anula en 60. Si tú pusiste en una olla con comida kasher y una olla grande de sopa y cayó un pedacito de comida no kasher, ese pedacito no kasher hay que sacarlo. Pero este pedacito dio un gusto a la olla que se estaba cocinando esta sopa. Si en la cantidad de olla que había en la olla era 60 veces más que el pedacito de comida no kasher que cayó dentro, no, se anuló. Se saca este pedacito no kasher y la comida queda kasher. Pero en Pesaj, por la gravedad de Pesaj, que si uno come Hamet en Pesaj tiene caret, Dios no lo quiera, si come un kazait. Entonces los sabios decretaron acá un decreto muy fuerte, muy duro, que el Hametz nos anula para nada. 1 en 1000 nos anula. O sea, no, si hay una gota de Hametz que cayó en esta sopa, se prohíbe. No hay nada que hacer. Pero los kitniot, que era un decreto de los sabios para cuidarnos, un cerco para que no llegamos a comer hametz en nuestra comida, entonces ahí las legumbres generalmente se anulan en 60 y no tienen lo estricto del hametz que no se anula para nada. Entonces es posible que aunque en la Coca-Cola
Puede tener algo de maíz, no sabemos. Pero como generalmente es menos de un 60 en la Coca-Cola, seguro que se anuló. Nosotros prohibimos eso, pero no le dimos todo el rigor de como hametz verdadero, que no se puede, que no se anula para nada. Entonces, aunque tenga maíz, y puede haber algunas comunidades más estrictas que digan, no, nosotros hacemos la legumbre como el hametz total, y como el hametz no se anula, entonces esto tampoco se anula, y aunque haya un poquito de maíz en la Coca-Cola, nosotros la vamos a prohibir. Pero generalmente acá en Israel no se tomó eso tan estricto, y no prohibimos esto, y hay Coca-Cola en todos lados, kasher le pesa. Entonces, si uno es sefaradí, no tiene problema. Y ashkenazim, acá en Israel por lo menos, yo no escuché que tenía problemas. ¿Está bien? Seguimos entonces. ¿Cómo es este año? Este año es complicado. La víspera de Pesaj, nosotros generalmente, para poder salir del peligro de que quede en nuestra casa o en nuestro recinto hametz, nos ordenaron los sabios hacer una revisión el día antes de Pesaj. Pero hoy día este año, que el día de antes de Pesaj es Shabbat, no podemos hacer esta revisión. Entonces lo adelantaron para el jueves. El jueves al anochecer, nosotros tenemos que hacer la búsqueda del hametz. Entonces, ¿cómo se hace esta búsqueda? Nosotros, como todos los años, nosotros al anochecer rezamos Arvit, el rezo de la noche, e inmediatamente partimos la revisión del hametz. ¿Cómo se hace? Nosotros sabemos que se hace como todos los años, todos lo conocen seguro. Se revisa la casa bien, especialmente los lugares que generalmente se pone hametz ahí, los bolsos de los niños. A veces hay hametz que uno aspiró con la aspiradora y queda en la bolsa de la aspiradora. Tenemos que recordar los bolsos de los niños, muy común, que ellos dejaron un pan ahí por tanto tiempo, y tenemos que, ¿cómo se llama?, revisar estos lugares. Todos los lugares donde es común poner hametz. Y si hay niños, es más complicado, porque los niños a veces toman alguna bolsita con hametz y la guardan aún en un closet. Entonces, tenemos que hacer esta búsqueda. Al final de la búsqueda, nosotros bendecimos primero por esta búsqueda. Al final de la búsqueda, nosotros anulamos el hametz la primera vez. La anulación del hametz va a ser 2 veces. Con esta anulación nosotros realmente, aunque haya quedado hametz en la casa, nosotros nos liberamos de la prohibición, porque lo anulamos por completamente. Para nosotros no tiene ningún valor, no es nuestro. Entonces se hace la primera anulación y nosotros decimos todo el hametz que no vimos queda anulado como la tierra, como el polvo de la tierra. En la mañana del viernes, generalmente el día anterior de Pesaj, entonces nosotros botamos ya el hametz, podemos comer en la mañana hasta cierta hora, y después lo que sobró ya lo sacamos de la casa y se bota ¿cómo se llama? Se bota ¿cómo se dice? Al viento, que se vaya, o lo quemas. La costumbre es quemarlo. Este año también se va a quemar. Afuera de la casa. Fuera de la casa. Afuera de la casa. Queden calman. Shalom Alejem. 10 y cuarto hay que comer. Escuché. Qué pena la interrupción. Un minuto, muy bien. Entonces estamos hablando del viernes ahora. El viernes, aunque no es el día correcto para quemar el hametz, debería haber sido el Shabbat, el víspera de Shabbat, de Pesaj, pero como no es Shabbat, no se puede quemar. Entonces, nosotros lo vamos a quemar, todo el hametz que nos está quedando, lo quemamos el viernes hasta las 11:30 de la mañana. Podemos quemarlo. Lo quemamos hasta esa hora y si hubiera sido un víspera de Pesaj normal, lo hubiéramos anulado ahora, pero como nosotros necesitamos comer en Shabbat, hametz, pan, entonces guardamos solo el hametz que necesitamos para Pesaj. Generalmente ya toda la comida se está cocinando con utensilios de Pesaj.
La plata hay que hacerla kasher también, que se limpia bien y hay que dejarla prendida 1 hora más o menos para que el jamés que esté absorbido también se vaya anulada, se queme por dentro, la plata eléctrica. Y entonces en Shabbat normal, nosotros comemos con pan, la sudá normal, y al otro día es lo difícil. En Shabbat en la mañana, como es víspera de Pesaj, tenemos que terminar de comer, como dijiste, Kalman, hasta las 10 de la mañana, según la opinión normal nuestra. Hay otras opiniones 10 hasta... días, 10 y cuarto, creo que sí. Sí, 10 días hay que terminar de comer. ¿Qué significa que hay que terminar de comer? El hametz. Tú tienes que hacer la segunda comida de Shabbat con pan. Tú comes pan, terminaste de comer el pan, tú vas a tener que ahora eliminarlo. No puedes eliminarlo con el fuego. Tú puedes botarlo al baño, lo que está quedando. Y después, o al viento, tirarlo afuera. Y después anularlo por segunda vez. Y esta anulación dice, todo el hametz que vi y que no vi queda anulado como el polvo de la tierra. Y puedes seguir comiendo la comida de Shabbat, pero ya, ¿cómo se llama? Hay gente que para comer las 3 comidas de Shabbat se levanta más temprano, come la primera parte de la comida, hace una interrupción, Birkat Hamazon, hace una interrupción y vuelve a comer la segunda para tener 3 comidas con pan, hasta las 10 de la mañana. Pero no es obligación porque generalmente la tercera comida de Shabbat tiene que ser después del mediodía, así que igual hay rabanín que no están muy de acuerdo con esa solución. Entonces, ¿qué se hace? La segunda comida, el pan se acaba hasta las 10 de la mañana. Y después tú lo anulas, se bota y sigues comiendo la comida normal. Después viene la tercera comida, pero la tercera comida ya no se puede, no tenemos con qué comer con pan. Pan ya está prohibido en Pesaj, el víspera de Shabbat, de Pesaj. Y otra cosa es que no podemos comer matzá, que es pan de los 7 días de Pesaj. No se puede comer en vísperas de Pesaj matzá. Entonces, la Seudah Shlishit, la tercera comida, la vamos a hacer generalmente con un poco de carne, de pescado, de frutas. Y eso va a ser toda la tercera comida. Ahora llega Motzei Shabbat. Motzei Shabbat empieza la fiesta. Y entonces tenemos que no se puede empezar a preparar nada de la fiesta, no calentar comida, no preparar la mesa, nada hasta que salga el Shabbat. Una vez que salió el Shabbat, tú puedes empezar a calentar la comida de Pesaj, tú puedes empezar, ¿cómo se llama? Tú puedes empezar a ordenar la mesa, a cambiar la mesa, a poner los platos para la fiesta de la noche, pero hay que esperar que salga Shabbat. No se puede empezar todo este arreglo hasta que se acabó Shabbat. Ahora llegamos toda la casa y tenemos que hacer la Abdalá como todos los Shabbat, pero este año la Abdalá y el Kiddush vienen juntos. Como todos saben, generalmente seguro que ustedes recuerdan todo. Entonces ahora, ¿cómo se va a hacer el Kiddush? Primero hay que recordar una cosa que es muy muy importante y que si uno no lo hace puede perder todo el Seder. Esta otra cosa que nosotros también tiene que ver con lo que estudiamos generalmente todos los lunes, Yom Sheini, que todos los detalles tienen que hacerse exactamente. Porque si falta un detalle, a veces los detalles son muy importantes y se puede perder todo. Al comer la matzá, que nosotros vamos a tener que comer en Pesaj, en el día del Seder, y el vino, nosotros tenemos que hacerlo be'asavá. ¿Qué significa be'asavá? Es muy importante inclinarse hacia el lado izquierdo. Eso era como se acostumbraba una persona que era una persona libre, una persona que era una persona realmente libre, ella puede recostarse a su lado, comer tranquilo. Era una forma de los ricos, de la gente que
tenía situación buena, muestra un símbolo de libertad. Entonces, fijaron los sabios que el que compró todas las maravillas de Pesaj, una comida muy exquisita, muy con todo lo riguroso el rigor de la kashrut y todo esto, pero no hizo la asevá, puede ser que va a tener que empezar, según muchísima opinión de Rabbanim, va a tener que empezar el ceder de nuevo y no hizo nada. Entonces ahora el kiddush, van a tener que tener cuidado, el kiddush y la abdalá, que es la primera copa de los 4 vasos de vino que tenemos que tomar. Cuando la tomen, todos tienen que hacer aseva al lado izquierdo y tomárselo bien, tranquilo y todo, y la cantidad adecuada. No puede tomar un sorbo, sino tiene que ser como la mayoría de lo que es Revit 86 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo se va a hacer esta abdalá? Primero que nada, tiene que partir el ceder en la noche. Tenemos que estar seguros que ya es noche, salió Shabbat, y entonces nosotros decimos así. Otra cosa que es importante recordar, nosotros tenemos que guardar un velón prendido de antes de Shabbat. Porque en Shabbat, ¿cómo se llaman? No, saliendo Shabbat empieza la fiesta. Y en la fiesta se puede cocinar, pero no se puede prender fuego. Entonces nosotros tenemos que tener un velón ya prendido de antes, velas preparadas. No se puede quemar la vela para ponerlo en, ¿cómo se llama? En los candelabros. Tienen que estar ya puestas. Puedes preparar 2 tipos de vela, una para Shabbat y una para el Yom Tov. Y si son velitas que vienen en sus vasitos, no es problema. Pero entonces necesita un velón de 24 horas que esté prendido desde el viernes, para de ahí sacar fuego para prender las velas de Yom Tov. Y hay que recordar que no se puede apagar después el fósforo, esto hay que dejarlo. Entonces, ahora la señora va a prender las velas, va a bendecir, o ya no lo escucha de su esposo, o ella lo hace cuando prende las velas. Y en la abdalá, cuando vamos a empezar el ceder, entonces tenemos que recordar que se hace la abdalá y el kiddush juntos. O sea, nosotros vamos a hacer el kiddush del primer día, vamos a hacer la abdalá ben kodesh. Generalmente nosotros decimos la abdalá nuestra ben kodesh lehol. Esta vez hay que decir ben kodesh le kodesh. Entre la santidad, estamos diferenciando entre la santidad del Shabbat y la santidad del día de, como está escrito en los Sidurim, que lo pueden ver ahí. Se va a hacer la bendición por las velas, por el fuego, como todo Motzei Shabbat, en la abdalá. Y la vela va a ser la vela que prendió la señora, la esposa. Y sobre eso se hace Boré Moreaesh. Y después se hace el kiddush de la fiesta, se toma, y todos tienen que estar inclinados al lado izquierdo en señal de nuestra libertad que partimos acá en el ceder. Y besamín, no hay besamín porque por el día de festivo de la fiesta no se hace besamín, que también se acostumbra a hacer en Shabbatot. Seguimos. Después se hace el ceder como lo conocemos, es una mitzvah de la Torá, es muy importante tener un día que los niños y la gente haya descansado para tener fuerza para hacerlo, porque principalmente es que los niños estén despiertos y pasar toda esta maravilla que vivió el pueblo de Israel en la salida de Egipto, la revelación divina. Yo me acuerdo que una vez preguntamos, hicimos una pregunta en la casa, ¿quién se acuerda quién está de cumpleaños hoy día? Entonces, nadie entendió cuál era la pregunta, pero en verdad, este día es el día del cumpleaños del pueblo de Israel. Aquí es como dice, un pueblo dio a luz a otro pueblo y salió y empieza la historia del pueblo de Israel acá como pueblo. Entonces en Nisan es nuestro día realmente como nacimiento como pueblo. Y después vamos a tratar de hablar más adelante sobre la importancia de esto. Pero entonces nosotros, ¿cómo se llama? Un día muy muy importante que acá nace el pueblo de Israel. Y nosotros queremos que los niños conozcan esta historia, entonces no pierdan. ¿Es por la primera mitzvah que recibimos? No, la primera mitzvah fue en Egipto. Como pueblo.
No, la primera mitzvah como pueblo que recibimos fue santificar el mes de Nisan. Estamos en Egipto todavía y Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, este es el mes, de aquí empieza a contar el pueblo de Israel el primer mes, nosotros contamos de Nisan. Entonces, esa fue la primera mitzvah del pueblo, aunque es para el Sanedrín, para el juzgado, pero sí. Entonces, nosotros tenemos la Nen Neshama, tenemos Kiddush y Abdalá. Otra cosa que es muy importante, que matzah, hay matzah kshera y matzah shmura. En Pesach, para el día del Seder, se necesita lo que se llama matzah shmura, que desde que ella o se molió o se cortó, hay distintas opiniones, de ahí en adelante esta harina fue cuidada todo el tiempo, eso es matzah shmura. La Torá dice, y tendrá que ocupar en este día del Seder, que obligación comer un kazait de matzá, una cantidad de 28 gramos por lo menos de matzá, tú tienes que comer matzá shmura. En realidad hoy día la mayoría de las matzot que se venden son todas shmura, porque la ley se fijó al final que sea desde el momento que se molió. Aunque hay opiniones que son desde que se cortó el trigo, y es más estricto, y hay gente que ocupa también esa. Generalmente acá en Israel se ocupa esa. Pero el que no tiene y tiene una matzá normal, también se considera shmura. La matzá también tiene que tener mucho cuidado cuando se coma, entonces tiene que hacer inclinado al lado izquierdo. Es muy importante, este símbolo de libertad que nosotros adquirimos este día tiene que grabarse en nuestro corazón. Y todas estas acciones, como dicen los sabios, después de las acciones vienen los corazones. Nosotros vemos todo el tiempo como la gente está prisionera de sus tentaciones, de sus, sentimientos, y no se dominan. Y la persona se acostumbra en una cosa y le cuesta mucho liberarse de todos estos vicios, de todas estas cosas que uno tiene, de sus malas costumbres, de todas sus cosas. Nosotros necesitamos salir a esta libertad personal y por medio de estas acciones se va a llegar a los corazones, como dice nuestro sabio. Entonces, seguimos. La matzá, entonces nosotros vamos a tener en la mesa tres matzot el primer día, en la noche. 2 matzot, como todos los Shabbatot y días de festivo, que son lechem mishne, 2 panes. Y el tercero va a ser por la mitzvah de matzah. Y esta vez tenemos que bendecir 2 bendiciones. A motzi lechem minares, como cada Shabbat. Y la matzah que va a estar en el medio, nosotros vamos a bendecir una bendición especial que se llama al ajilat matzah. Y nosotros tenemos que tener cuidado de comer un kazait de las 2 matzot que estaban, que es de todo Shabbat, que tienen 2 panes, en recuerdo de que el maná no cayó en Shabbat y se dio doble porción el día viernes, como nosotros vivimos en el desierto 40 años. Y la matzá que está en el medio, tenemos que comer también kazait, que es 28 gramos. Entonces, en ese momento, cuando empieza el Seder, nosotros tenemos que comer 2 kazait, que son como, hay quienes dicen cada kazait es como 1/3 de matzá de máquina, y hay unos que dicen 2/3. Entonces uno tiene que ver qué opinión él toma y tiene que comer en ese momento 2 kazait, inclinado hacia el lado izquierdo, para cumplir la mitzvah como se debe. Y una cosa muy importante que tenemos que recordar acá es que hay gente que empieza a comer y empiezan a conversar y no alcanzó a comer el kazait y tiene que comer esta cantidad en unos cuantos minutos para que se considere comida. Si come un poco ahora, media hora más, otro poco, media hora más, o 10 minutos más, o 15 minutos más, no se considera comida. Tiene que tener cuidado de empezar y comer su cantidad adecuada para cumplir la mitzvah, y después puede seguir comiendo de a poco. Pero al principio tiene que cumplir la mitzvah exactamente como se debe hacer.
Y eso es Pesaj. Tiene el domingo, entonces se lee todo el Seder. Trate de que los niños estén con fuerza, comprarle tal vez golosinas que se pueden comer en Pesaj para estar despiertos, que ellos pregunten y que se interesen, es muy importante. Todo el Seder es para poder transmitir de generación en generación esta verdad tremenda que recibió el pueblo de Israel. El Rambán, por ejemplo, Nachmanides dice que una de las cosas del pueblo de Israel que muestra la verdad de toda esta tradición que nosotros tenemos es que puede ver que una persona te engañe por algún motivo especial, pero el padre al hijo nunca lo va a engañar. Puede ser que el padre es un ladrón, es un malvado, pero va a mandar a su hijo a un lugar que le estudie ser una persona recta. Él no quiere que el hijo viva esos problemas y esas locuras. Y dice el Rambán, esta enseñanza de generación en generación que nosotros hablamos con nuestro hijo y le inculcamos este camino verdadero, es una prueba tremenda y que nosotros mantenemos de padre en hijo, generación en generación, hasta el momento que salimos de Egipto, es una prueba tremenda de la verdad del judaísmo. Entonces nosotros continuamos este eslabón hasta la redención final. Entonces muy importante acá el cuidar que los niños estén despiertos, que se interesen, que pregunten, porque ese transmitir la tradición verdadera a nuestra descendencia. Seguimos. Ahora el segundo día de Pesaj se llama Hol HaMoed. Hol HaMoed es media fiesta. Ahí hay cosas que están permitidas hacer, todas las cosas que tienen que ver con la fiesta está permitido, pero ¿cómo se llama? Antes de eso, en Motzei de la fiesta, la salida de la fiesta, el domingo en la noche, hay que hacer Abdalá, porque de fiesta empieza Hol HaMoed, que es media fiesta. Y entonces se hace Abdalá solo con vino, no con la vela ya y no con mesamim. Y empieza Sfirat HaOmer también, los 50 días hasta la entrega de la Torá, que tenemos que hacer todos los días. Otra cosa muy importante que vamos a tener que cuidar y recordar, que los 7 días de Pesaj, en el día de semana se va a leer una parte que se llama Yale Beyabó. Se va a leer la Torá, se va a decir Alel, y se tiene que decir Yale Beyabó, los 7 días. Una persona que olvidó en la tefilá decir Yale Beyabó, entonces va a tener que rezar de nuevo, se perdió la tefilá de él. Tiene que recordar Yale Beyabó, que es la parte de la fiesta que se recuerda en la tefilá, las 3 tefilot, y no puede olvidarse. Otra cosa que es muy importante, Hol HaMoed no se puede hacer trabajo, no se puede lavar ropa, por ejemplo. Esa es una cosa muy difícil para las mujeres, especialmente que ellas viven con la presión tan grande de estar todo el tiempo lavando ropa, y cuando la casa tiene varios niños, en verdad, se acumula ropa, y para una mujer es algo muy, muy terrible, muy difícil esto, pero no se puede hacer nada. Los 7 días de Pesaj no se puede lavar. Entonces hay que tratar de terminar de lavar todo antes de Pesaj. Si una persona no tiene más ropa para un niño o algo así, que tienen que cambiar, se puede hacer, no con máquina, pero se puede lavar de alguna forma. Hay que preguntar a un raf exactamente, pero en general no se lava. Trabajos que no se necesitan, por ejemplo, escribir. No se acostumbra a escribir en Hol HaMoed. Si quiere escribir algo muy importante, puede hacerlo con un cambio. Y todas las leyes de Hol HaMoed hay que estudiar. Generalmente se trata de no trabajar en esos 7 días. Si una persona tiene riesgo que lo pueden despedir de su trabajo, entonces en verdad puede seguir trabajando. Y se viste generalmente en los 7 días, se viste los días de Hol HaMoed, el segundo día y el sexto, porque el primero y el séptimo son días de festivos que no se puede hacer trabajo. Los días de Hol HaMoed se viste de Shabbat y se trata de hacer, de comer especial, y se le da mucho honor a la fiesta. En Pirkei Avot nosotros sabemos que hay una cosa que dicen los sabios,
todo el que no da honor a la fiesta, aunque sea una persona que estudia y cumple, pero deshonra la fiesta, puede perder su mundo venidero. Explica los sabios qué significa que ofende la fiesta, que no cuida el Jolamuet. O sea, es una cosa realmente grave, Jolamuet, hay que tener cuidado de darle el honor verdadero que uno tiene que darle, cuidarlo mucho, tratar de no trabajar en esos días, tomar sus días de vacaciones y disfrutar de eso con su familia y hablar y estudiar de las cosas de Pesaj, que es lo que ocurrió especialmente. Seguimos. ¿Qué más? Empieza otra cosa muy importante que cambia, hay un cambio grande en la tefilá, se deja de pedir por la lluvia, empieza la primavera, empieza el verano, y si una persona reza y dice, sigue pidiendo el rezo normal que teníamos hasta ahora en invierno de que caiga la lluvia, se pierde el rezo, se pierde la tefilá. Tiene que empezar ahora morita tal, desde el Musaf de Pesach, se empieza a decir en día de semana, morita tal. Y tempraja, ya no se pide más por la lluvia. Y si uno pide, es una equivocación y es señal de, no de bendición, porque estás pidiendo lluvia en el tiempo de la primavera, ya dejó de llover, va a dañar esa lluvia. Entonces, si uno pide por la lluvia, está haciendo un error y tienen que rezar de nuevo. ¿Qué otras cosas? Creo que mencioné la mayoría de las cosas que tal vez necesitamos recordar. Si alguien tiene una pregunta, puede preguntar. O seguimos con, con el tema de pesas que yo quería hablar más. Aparte de las leyes que dijimos, que generalmente tal vez la mayoría de ustedes se recuerdan de ellas, pero si alguien tiene una pregunta, o ahora hablemos un poco más de la idea de Pesaj. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, señora Sí, Rab. Sara. Quería preguntarle, por ejemplo, si en la casa hay dos salones y se deja preparada la mesa de pesa ya lista y en otro salón se hace Shabbat, ¿está permitido? El Ram Melamed dice que es mejor todavía. El Ram Melamed dice, en este Shabbat que es tan complicado, que no queremos que queden migas de pan en la casa o cosas así, dice, empieza a comer el pan en otro lugar, donde no es la mesa que tú vas a comer la comida de Shabbat, de Pesaj, empieza a comer allá y después te vuelves a sentar en el otro lugar, cuando terminaste el pan y lo anulaste y lo botaste. Aunque generalmente nosotros Sí. tenemos que recordar algo muy importante, que botar comida es una prohibición de la Torá. Botar todo tipo de cosas que tienen valor, prohibido de la Torá. Pero en este caso, que tenemos la mitzvah especial de deshacernos del hametz en Pesaj, que no haya hametz en nuestra casa, se vuelve una mitzvah en este caso. Entonces, pero generalmente no se hace eso. Pero acá sí, en este caso se puede y tenemos que eliminar el hametz que nos quedó y anularlo después en Shabbat. Y seguir comiendo en el salón, eso es pero hay gente que le cuesta porque no tiene otro lugar, entonces por eso no mencioné, pero Ram Melamed dice lo que usted dijo. Ah, muy bien. Entonces sí está permitido. No solo permitido, es una muy buena idea, porque así, hoy día acá Ah, en Israel, no sé, en distintos lugares, pero hay unos manteles de plástico desechables. Entonces eso es más fácil. Tú comiste sobre estos manteles, los claro, vuelves, los botas a la basura y se acabó. Y no quedó nada. Pero la idea de usted perfecto. la dice Ramelamente, en verdad. ¿Alguien? Gracias, Rab. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y nosotros empezamos a contar el Omer entonces del segundo día de Pesaj. Por 50 días hasta... Y hay que estudiar todas las leyes de esto para saberlas bien. Las leyes de Jolamué, todas las cosas para no equivocarnos. Pero en general es más o menos lo que vimos. Top, entonces vamos a seguir ahora hablando un poco sobre Pesaj. Eh,
Hay un cuento que contó el rap de Jabat en Chile, que es Rapperman, de una persona muy, muy justa, una persona muy, muy grande. Yo me acuerdo cuando estaba allá. Él contó algo que yo creo que es base para nosotros en todos los temas de nosotros. Y tal vez lo conté ya alguna vez, pero tal vez recordarlo para tenerlo en mente, que es muy importante. Él dijo así: había una ciudad que no había llovido, todo el invierno no llovió, no se pudo cosechar nada, estaban con mucha hambre, peligro ya de escasez de comida, no había trigo, no había pan, había muy poco. Y en un campo cercano a la ciudad llovió mucho. Y este campesino tenía un campo muy grande y tenía muchos granos, mucho trigo. En la ciudad escucharon esto y mandaron una persona con mucho dinero a comprar, y con camiones, con cosas que puedan traer todo esto para acá, sacos de trigo. Hablaron con el campesino estuvo de acuerdo, aceptó, y acordaron que por cada bolsa de trigo, no sé, $100. Muy bien, estaban de acuerdo. Se empezaron a llenar las bolsas con los camiones, llevar, porque era una ciudad entera. Entonces, de repente se empezó a perder la cuenta. ¿Cuántas bolsas de trigo ya estamos llevando? Sacos de trigo. Entonces hicieron un acuerdo y dijeron: mira, por cada saco vamos a poner acá 10 centavos en la mesa. Y así al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántos centavos hay, 10 centavos en la mesa, y vamos a multiplicar por $100 y vamos a ver cuántos sacos habían. Y empezaron, estaban de acuerdo, pusieron otros 10 centavos en la mesa, hasta que la mesa se llenó de moneda. Y el campesino dijo: wow, hace tiempo que no veía tanto dinero. Entonces, cuando el otro no estaba mirando, él empezó a sacar y guardársela en el bolsillo. Y este campesino, hasta acá es la historia, este campesino, por falta de entendimiento, cada moneda que sacaba en su bolsillo perdía $100. Pero como él no tenía suficiente entendimiento, y para él era una cosa tan maravillosa este dinero, se lo sacó antes. Entonces, una de las cosas que nos dice Shalom Aleichem, una de las cosas que nos dicen el Ramjal, por ejemplo, de Mesilat Yesharim, el Rav Chaim Luzzatto, que una de las cosas principales que el hombre tiene que saber es que tiene que adquirir sabiduría en este mundo. Si no tiene sabiduría, él no va a poder diferenciar realmente. Él puede ver algo que le llama mucho la atención, pero realmente al tomarlo, él está perdiendo una cosa tremenda, pero por falta de sabiduría no entiende. Ese es su mundo, esa es su vida, eso es lo que le agrada, y no entiende que está perdiendo un montón. A veces tú dices, cuenta este cuento frente a gente, y la gente se siente ofendida, se siente mal. Pero lo que tenemos que nosotros entender de esto de verdad, que una de las cosas principales que nosotros tenemos que adquirir es sabiduría. Y no una ofensa decirte que tú tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con muchos valores positivos, con muchas cosas, cualidades y cosas y aptitudes maravillosas, pero con querer nos creó con defectos. ¿Para qué? Con falta de sabiduría. ¿Para qué? Para que tú hagas tu trabajo y tú te perfecciones a ti mismo, te llenes de sabiduría. Entonces el hombre tiene que esforzarse en estudiar y entender, y así él va a poder realmente diferenciar entre lo que es, por ejemplo, el servicio de una pérdida de una mitzvah con un pecado. A veces no se ve mucho la diferencia porque te falta sabiduría. Nosotros tenemos que esforzarnos y buscar sabiduría para realmente
valorar las cosas en su valor verdadero. Entonces, esa es una de las cosas que yo quiero hablar un poco sobre cosas que he escuchado de los rabanim, de grandes rabanim, sobre Pesaj, para poder, ¿cómo se llama? Ir, cada vez que nos llenemos más de sabiduría, de sabiduría, la Torá, viene la palabra orá, luz. La Torá te ilumina en tu interior y te deja ver realmente, captar realmente los valores verdaderos de las cosas, valorar las cosas y hacerte una escala de valores totalmente distinta a lo que tenías cuando era una persona sin sabiduría, como el campesino y esta otra persona. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar todo el tiempo de avanzar. Y puede ser que tú eres una persona muy sabia en medicina, pero no tienes idea de ingeniería, no tienes idea de Torá. Puede ser una persona muy sabia, un ingeniero muy grande, un matemático fantástico, pero no tienes nada que ver, no tienes nada de entendimiento en medicina. No porque eres un experto en un tema, ya eres un sabio. Y lo que estamos hablando nosotros, como para ser un sabio del cuerpo necesitas estudiar muchos años, para ser un sabio del alma necesitas también muchos años. Entonces puedes ser un sabio de un cuerpo, un médico, pero de alma no entienden nada. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos y buscar sabiduría y estudiar y profundizar para poder llegar realmente a valorar las cosas adecuadamente y poder encontrar nuestra libertad. Este día de Pesaj es una cosa muy importante, como vamos a hablar más adelante. Y la semana pasada el señor Shmuel, por ejemplo, preguntó, ¿qué pasa si una persona está tan acostumbrada a una cosa? ¿Qué hace cuando está tan acostumbrado a un tipo de actitud, de cómo él actúa? Es muy difícil cambiar. Mejor, él está acá ahora, seguro que sí. En todo caso, yo me quedé pensando sobre eso. ¿Y qué pasaría si una persona te dice, mira, te insulta? Y después te dice, mira, perdóname, pero yo estoy acostumbrado así, yo actúo así, ¿qué puedo hacer? O una persona te roba. Y después te dice, mira, ¿qué voy a hacer? Estoy tan acostumbrado a esto, no puedo cambiar. ¿Qué le va a decir la gente? Primero que nada lo van a meter a la cárcel. Pero ¿por qué? ¿Qué voy a hacer con mi costumbre? Estoy así soy yo. Ya me acostumbré. No hay excusas de este tipo. Tú tienes libre albedrío. Tú te acostumbraste a un acto negativo. Tú tienes que cambiar. Pero es difícil. Tienes que buscar la forma y Dios te dice que tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Te acostumbraste, es más difícil. Tienes un vicio. Tomas mucho. Fumas y te cuesta mucho salir de esto. Tú eres esclavo de estos vicios. Entonces ahora tienes que buscar la forma de liberarte de esto. Y esto se va a hacer por medio de la sabiduría. Entonces, y de reflexión y de empezar a ¿cómo se llama? Una de las cosas que dice Mesilas Yesharim, si se acuerdan, uno de los trucos que ocupa el Yetzer Hara para ¿cómo se llama? Seguir en no salgamos a nuestra libertad personal, sino dejarnos en nuestra esclavitud. Es el excesivo trabajo, todo el tiempo trabajo. No te deja un minuto para reflexionar, para pensar, para buscar sabiduría. Tú te llenas de todo tipo de deseos de hacer. Tengo que leer el diario, tengo que hacer esto, tengo el trabajo, tengo que aumentar horas porque necesito comprar otras cosas. Al final no te queda un minuto para ti. Es como dice en Ramjal, cuando llegó Moshe Rabbeinu a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y le dijo, yo vengo en nombre de Dios a sacar al pueblo de Israel de acá. Y el faraón dijo, libertad. El doble de trabajo ahora. Que no le queda un minuto de tiempo para reflexionar, para pensar. Y eso también es parte del engaño de nuestro Yetzer Hara, que no nos deja pensar, reflexionar, ver la realidad de este mundo, adquirir sabiduría para poder salir a nuestra libertad. Entonces nos mete todo tipo de cosas que son tan importantes. Tienes que leer este libro, estar todo el tiempo ocupado, para no poder adquirir
Aparte que la sabiduría muchas veces es pesada y ya siento una molestia empezar a estudiar. Entonces con esas cosas Él te deja ahí esclavizado como quería y no te deja salir a tu libertad. Entonces esto tenemos que conocer y vencer esto. Una de las cosas que, por ejemplo, es increíble cuando uno empieza yo siempre me preguntaba, ¿cómo fue la salida de Egipto? ¿Cómo el pueblo, cuando Moshe Rabbeinu golpeó la roca y salió agua de la roca, y de ese río que se formó, el pueblo de Israel, 40 años vivieron de ese río. Lo acompañaba, era uno de los milagros que ocurrió en la salida de Egipto. Era tan extraño para mí poder entender eso. Pero de verdad, como dice Rav Viner, ¿qué va a hacer? ¿Un oasis te va a alcanzar para 3 millones de personas en el desierto, 40 años? Tenía que haber un milagro, como hubo un milagro en la comida, el pan que caía cada día. Así hubo un milagro para tomar. Pero hay una cosa maravillosa que dicen nuestros sabios, que tenemos que saber que los milagros ocultos son mucho más grandes que el milagro revelado. ¿No? Y con los años, yo estudiando, pensando, buscando en la maravilla del cuerpo humano, por ejemplo, me acuerdo que mi señora, que es enfermera, me dijo, llegó una paciente al hospital con un dedo de la pierna negro. Ella tenía problemas de diabetes y no llegaba sangre a este dedo. Y estaba negro y lo tuvieron que amputar. Cuando uno estudia un poco más, nosotros tenemos que saber que nuestro cuerpo, por ejemplo, 1,60 m, 1,70 m, tiene en la Tierra hoy día, habitantes humanos hoy día, 7.000 millones más o menos de habitantes. El pueblo de Israel en el desierto, 3 millones. 7.000 millones. Tú tienes una célula en tu cuerpo, células vivas. Son como criaturas creadas por Dios, vivas. Como hay animales, hay hombres, hay todo tipo de especies. Hay células vivas que hacen su trabajo y te mantienen vivo. Ellos producen sangre, por ejemplo, o hacen hueso, el corazón. Son células vivas que están latiendo. Tiene meatrillón, 100.000 millones. 100, en la humanidad hoy día, 7.000 millones. Células en tu cuerpo, 100.000 millones. Y tú sabes que dentro de ti se hicieron canales y cañería y tubos que pasan por cada una de estas células y la alimentan a todas estas células para que sigan viviendo y le quita el desperdicio. En tu cuerpo hay 100.000 kilómetros de tuberías del sistema circulatorio que llega a cada una de tus células, le da comida, tiene justo la presión necesaria, el tamaño de los poros suficiente para pasar comida, tomar desperdicio y botarlo. Y tiene este sistema circulatorio, tiene que alimentar no a 3 millones de personas como en el desierto, a 100.000 millones de seres vivos que son las células nuestras que están viviendo. Viven, mueren, se procrean. ¿Tú puedes pensar en algo así increíble en tu cuerpo que está pasando? La salida de Egipto, que hubo un canal que se formó, 3 millones de personas dándole beber, era nada al lado de eso, pero no nos damos cuenta. No notamos eso, no nos damos cuenta de la maravilla que está pasando dentro de nosotros. Entonces, ahí entendí recién que sí era muy posible y era como está escrito en la Torá, seguro. Pero tú puedes verlo algo mucho más maravilloso en tu cuerpo hoy día. Mucho más increíble. Sobre Pesaj, yo quería decir
dos cosas. Primero que nada, entonces dijimos que Pesaj es un día muy importante porque es el nacimiento del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel que nació, los patriarcas que fueron los patriarcas, los padres de este pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, fueron enterrados en la tumba de Meharat Machpelah, en la tumba en la tierra de Israel, en Hebrón, Meharat Machpelah. La pregunta, ¿por qué quisieron ser enterrados allá? Seguro que todos ustedes conocen eso. Abraham Avinu, Dios le reveló que ahí estaba enterrado el primer hombre, Adam Arishon, el primer hombre con Javá, con su esposa. Y Abraham por eso quiso solo este lugar. Cuando él vino a decir murió Sara y tenía que enterrarla, podría ir en cualquier lado. Todos le ofrecían su tierra. Él dijo solo allá, en la tierra de Efrón. ¿Por qué? Y Efrón le pidió un montón de dinero y Abraham dijo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanto deseo? Explica los sabios, porque Abraham vino, sabía que ahí estaba enterrado el Adam Arishon, el primer hombre. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué importa? Porque Dios le dio el papel a Abraham por su grandeza espiritual para hacer y llevar a cabo el papel que perdió el primer hombre cuando pecó. El día que se creó, pecó. Y ese papel lo tiene que tomar ahora Abraham y su descendencia, de elevar el mundo al nivel que tenía que haberlo hecho el primer hombre. Y por eso él tiene que estar enterrado en ese lugar. Este pueblo que nace tiene ese papel, elevar todo a la santidad, a la kedushá, a la verdad, como lo tenía que haber hecho el primer hombre. Increíble que, como dijimos antes, como dijo el señor Yitzhak antes, la primera mitzvah que se dio al pueblo de Israel fue santificar cada mes el Rosh Chodesh, el primero del mes, santificarlo. Pero eso lo hace el Sanedrín. Pero ¿qué mitzvah tiene cada judío, cada persona del pueblo de Israel, hombre o mujer? La mitzvah que recibimos principal en la salida de Egipto, comer matzá. Matzá es un pan duro, difícil de digerir. No se le meten todo tipo de aliño y cosas, solo agua con sal. Si yo tuviera que comer un pan, lo último que comería sería la matzá. ¿Y por qué Dios nos dio esta mitzvah al comienzo como nuestro pueblo, al nacimiento del pueblo de Israel? ¿Por qué nos dio esta mitzvah de comer matzá? Explica los sabios. Porque el primer hombre tenía solo 2 mitzvot. De todos los árboles del jardín del paraíso comerás, uno no comerás. Y el primer día que fue creado, ese uno que no comerá, hubo tentación y se comió. ¿Cuál va a ser el comienzo, la aparición del pueblo de Israel en este mundo? Ese día ellos tienen que comer algo. ¿Por qué? ¿Por tentación? Nada de tentación. ¿Y por qué van a comer esto? Solo porque el deseo divino. Entonces la matzá, que el alimento que en general nadie lo va a comer en medio de la semana, en medio del año, el comienzo del pueblo de Israel recibieron esta mitzvah de comer este pan para empezar a arreglar lo que hizo el primer hombre, que cayó en el pecado de comer algo prohibido. Ustedes van a comer algo permitido, una obligación de comer este pan que sería lo último que yo comería. ¿Y por qué lo estás comiendo? Porque yo tomo sobre mí el yugo divino. Y por eso es una de las razones que nosotros empezamos con matzá, que se come. Hay otra cosa que yo quería decir, que es para seguir entendiendo más profundo, y cuando entendemos más profundo nos va a costar menos. Dicen en las moras a quien preguntan, ¿cómo tú puedes vencer
el Yetzer Hara? ¿Cómo puedes vencer tu Yetzer Hara, que es tan difícil, como estábamos hablando antes, que es tan... Hay que pelear contra él, hay que eliminarlo, y es una pelea muy, muy dura. ¿Cómo lo puede hacer? Una vez dieron un ejemplo, en Hasidut escuché eso. Habían un grupo de ladrones, se juntaron y empezaron a decir, cada uno se llenaba de orgullo, como él es capaz de robar rápidamente. Y uno preguntó, ¿cómo puede robar esta caja de fondo de este banco muy, muy, ¿cómo se llama? Muy cuidado, una caja de fondo terrible? Entonces él dijo, no sé, con una explosión, no sé. Y el otro dijo, no, es muy fácil. ¿Cómo? Sabiendo la clave. Nosotros con nuestro Yetzer Hara, hay gente que quiere destruirlo peleando, golpeando, ayuno, golpeándolo fuerte. Pero una pelea muy, muy fuerte y puede ser que te venza también fácilmente. Pero cuando tú sabes la clave, cómo entrar a tu Yetzer, tú, ¿cómo se llama? Va a poder abrir rápidamente. Y eso es una de las cosas que nos enseña la Hasidut y la Torah. La Torah nos quiere dar la luz suficiente para poder realmente ver que, ¿cómo se llama? Tu Yetzer Hara es un engaño. Dicen los sabios, la Torah viene de la palabra ora. Y el Yetzer Hara, tu mal instinto, tu alma animal, es impureza, es oscuridad. Como vimos también en Mesilat Yesharim. Y un poco de luz elimina mucha oscuridad. Entonces, cada vez que nosotros nos llenemos de sabiduría, que la sabiduría se llama luz, y la Torah es la luz esta, que nos llena de sabiduría, nos deja ver la verdad, vamos a poder entender la clave rápido y sin esfuerzo. Como cuando una persona tiene que prender una luz en un lugar oscuro, no tiene que golpear a la oscuridad. Ella no era nada, era falta de luz acá nomás. Esa oscuridad es solo falta de luz. Cuando llegue la luz, esto no hay que pelear contra la oscuridad. Se va a ir sola. Cuando nosotros nos llenemos, vamos a poder salir a vencer esta esclavitud que tenemos que la gente esté lleno de esto en su interior. Terriblemente. Entonces, una de las cosas que yo quería decir también, que la Torah nos llena de sabiduría, nos dice así: hay 2 mitzvot que tenemos que cumplir cada día, 2 mandamientos. Uno de ellos es decir Kriyat Shema diariamente, la lectura del Shema. ¿Qué es lo que es el Shema Israel? Nosotros decimos Dios es uno. Nosotros 2 veces al día, en la noche y en la mañana, tenemos la mitzvah, el mandamiento de declarar y leer el texto de Shema Israel, que es donde nosotros declaramos este principio de fe, que Dios es uno. Y hay otra mitzvah que hay que decirla 2 veces al día. ¿Cuál es esta mitzvah? Recordar la salida de Egipto. Todos los días del año, en la mañana y en la noche, tenemos la mitzvah de recordar la salida de Egipto. ¿Para qué? Una de las aplicaciones que se da, porque como ya hemos dicho muchas veces, nosotros mismos estamos en nuestro Egipto personal. Y nosotros también tenemos que salir a nuestra liberación especial. Aparte de la liberación de todo el pueblo, de todo el mundo, de su impureza, cada uno personal tiene que liberarse de su Egipto personal. Entonces, tenemos la mitzvah de recordar la salida de Egipto todos los días de nuestra vida, en la noche y en la mañana. Y tenemos la mitzvah de Kriyat Shema en la noche y en la mañana. 2 mitzvot diferentes. Dentro de las 613 mitzvot, 2 mitzvot que se tienen que cumplir en la mañana y en la noche. Y lo extraño es que los sabios la juntaron. El Kriyat Shema, la lectura del Shema Israel en la noche, tiene al final el recuerdo de la salida de Egipto. Y en la mañana tiene al final el recuerdo de la salida de Egipto. Y la gran pregunta que trae las moras aquí en Tania, ¿por qué juntaron estas 2 mitzvot?
Son dos mitzvot distintas. Se dice las dos, tenemos la obligación de decirlas las dos veces al día, en la noche y en la mañana, pero una es la unicidad de Dios y otra es el recuerdo de la salida de Egipto, que tiene que ver una con la otra, porque las pusieron juntas. Entonces, la explicación que da el Admor Hazaken es que están juntas porque una me va a llevar a la otra. Gracias a que yo entienda qué es lo que es la unicidad de Dios, voy a poder salir de mi Egipto personal. El camino para poder liberarme de mi esclavitud personal. Y cuanto más entienda esta unicidad, voy a poder salir más profundamente de mi Egipto personal. ¿Cómo esto? Entonces ahí explica el Rab. ¿Alguien quiere? Señor Shmuel. Bueno, buenas noches. Dígame, ¿la medicina para el Yetzer Hará es la Torá? Está escrito en el Mesilat Yesharim, sí, lógico. O sea, uno tiene que tomar su remedio diariamente, si no, no va a funcionar. Lógico. Es lo único que hace que uno salga adelante, que elimine el Yetzer Hará de uno. No, el Yetzer Hará es más fuerte que uno y lo domina a él sin darse cuenta. Es claro, increíble. La Torá es increíble, es sí. la fuerza que hace que uno salga adelante. No. Es increíble que, ¿cómo se llama? Que así lo explican, sí. Es como usted dice. La Torá es el remedio para el Yetzer Hará. Quien creó una persona, un médico, cuántos años de estudio y práctica y errores y ¿cómo se llama? Y novedades han captado los médicos en el tiempo, años de especialidad, a veces errores grandes y después llegan a lo correcto. Eso en el cuerpo del hombre. Imagínense en el alma, de donde tienen cómo examinar y ver qué es lo que es bueno para ella. Nosotros necesitamos estudio y enseñanza por encima de lo natural. Y eso es lo que Dios nos dio en la Torá. En todo caso, lo que estamos contando, que dice el Admor Hazaken, para poder liberarte, ¿por qué están unidas las dos mitzvot, Kriyat Shema y la recuerdo de la salida de Egipto? Porque una te va a llevar a la otra. Cuando entendemos bien lo que es unicidad de Dios, tú vas a poder salir a tu libertad personal. ¿Qué es lo que es la unicidad de Dios? ¿Cómo lo explican los sabios? No es solo que Dios es uno, eso ya sabemos, ya tenemos otros versículos para estudiar esto. ¿Qué es lo que Dios realmente es uno? También sabemos que Él es el que domina todo, el único que domina acá todas las cosas que ocurren, fuera de tu libre albedrío. ¿Qué es lo que es realmente en forma más profunda que Dios es uno? Dicen los sabios que Dios es uno, es como antes de la creación, cuando Él estaba solo, y después de la creación, nada cambió en Él. Sigue siendo uno. Pero ¿cómo uno? Si hay miles de planetas, criaturas, animales. ¿Cómo puedes decir que antes de la creación, cuando Él era uno solo, y después de la creación, sigue siendo uno solo? Tú puedes decir tal vez porque tú tienes acá una hormiguita, un virus, algo pequeño, al lado tuyo no es nada, pero es algo. ¿Qué significa que Dios es uno? Explica los sabios dando ejemplos. Uno, seguro que se acuerdan que hemos estudiado, que hemos hablado de esto ya, pero para este tema, para recordarlo, ¿qué es lo que significa que Dios es uno? Es como uno de los ejemplos que se da. Por ejemplo, lo que se acostumbra a decir de que una persona, una religión es monoteísta. Hay Dios, uno, y hay un mundo. Y a veces cuando hay problemas, Dios interviene en el mundo
se arregló el problema, la salida de Egipto, se fue. Y hay Dios y hay mundo. No es lo que decimos nosotros. ¿Qué es lo que es Dios es uno? Es como cuando una persona está soñando y tiene un sueño. Y en el sueño le está hablando, está conversando, ve gente, deja de soñar, se desvaneció todo. Dios creó todo de la nada, dicen los sabios. No es como un carpintero que creó algo que ya está existiendo, que puede ser que él hizo una mesa y el carpintero ya no está. Dice el Rambam Maimónides, y así dicen todos los sabios, que el carpintero tomó algo que ya existe, que está creado por Dios, y le dio una forma especial. Puede ser que el carpintero ya no está, ya murió, y la mesa quedó, no depende de él. Pero cuando algo crea de la nada, dicen los sabios, ¿qué significa que creó algo de la nada, Dios? Si Él no está sosteniéndolo en cada segundo, todo volvería a la nada de nuevo. Esa es la creencia de que Dios es el creador de todo de la nada, que si Él no está sosteniéndolo, no está soñándolo, no está pensándolo, un minuto, todo vuelve a la nada. No es que el sueño se rompió, desapareció. Otro ejemplo que se da, cuando tú tienes una película, la están proyectando sobre la pared. Tú ves gente moviéndose, hablando, alguien saca del enchufe de la electricidad. Y no es que la película se rompió, se desvaneció. Nosotros decimos que Dios es uno, ¿por qué? Porque todos nosotros somos Él dijo los 10 frases de la creación, 10 de Mahamarot, que se creó todo el mundo, y todo el mundo se creó de esto, de su palabra. Un ejemplo muy lindo que una vez escuché de un rab que se llama Rab Yehezkel Sofer. Dice, imagínate que tú estás ahora en tu pieza, y tú tienes que dar una charla, y estás hablando en voz alta para ver si la idea es tan clara, si está bien. Y de repente tu señora te escucha por fuera y te dice, Shlomo, ¿con quién estás? Y tú le dices, no estoy con nadie, estoy. Pero si yo te escucho hablar, no estoy yo solo. Díganme, ustedes pueden decirme, ¿cuántas personas hay acá en la pieza? Una con sus palabras. Eso es todo. Dios es Él con sus palabras. ¿Cuánto hay acá en la creación? Uno. Tú eres solo sus palabras. Acá nosotros si nos ponemos a pensar, podemos entender algo increíble. Lo único verdadero que hay acá es Dios. Todos nosotros somos sus criaturas. ¿Qué es? Él nos está manteniendo en cada segundo. Y Él es uno. Todo lo que hay acá es su creación. Y Él mantiene todos los animales, todos tus pensamientos, todo. Nada viene de otro lugar. Es solo uno. Es increíble. También en ciencia es tan maravilloso todo cuando uno empieza a ver profundamente. Tengo un cuñado que trabaja en física y como muchos de ustedes, seguro que ustedes saben que cada uno de nosotros está formado por miles de átomos. Un átomo tiene los neutrones, los protones y los electrones como una luna dando vueltas. Pero todo es 99% de aire. Solo que si tiene un ventilador que se mueve muy rápido, tú vas a ver todo esto lleno. Pero en verdad es una aspa que se mueve muy rápido y parece que estuviera todo esto sólido, lleno. Pero no, es puro vacío. La torre de Eiffel, si le sacáramos todo el aire y dejáramos solo a la masa, podría entrar en la punta de un alfiler. Él me dijo que una persona, si le sacáramos todo el aire de
99% del átomo que se está moviendo, que estamos formados todos nosotros por átomos, nos podrían meter a cada uno de nosotros en una milésima parte de un milímetro. Un milímetro es como un punto. Corta ese punto en 1000 partes y tú, la masa que tienes tú en verdad, entra en una milésima ahí. O sea, es muy parecido a lo que dice acá, que nosotros, pero mira, 1,70 m, una masa grande. Los científicos ya dicen que si podríamos condensar tu masa verdadera y sacar todo el aire que está entre medio, y que se mueve tan rápido que parece que todo esto es sólido, tú podrías entrar en una milésima de milímetro. Esa es tu creación. Hasta donde saben los científicos hoy día. Con el tiempo van a saber más. Que ni siquiera eso. Y él me dijo, te puedo decir otra cosa, que en la ciencia ya dicen que es menos que eso. En todo caso, increíble. Ustedes cuando ven, cada uno de nosotros cuando ve una imagen, es increíble. Tú ves una imagen, ahora veo el computador, veo el teléfono. Todas las imágenes que tú ves en la retina están al revés. ¿Y cómo las vemos recto? Cuando pasan a la mente sola las da vuelta, la imagen. Tú lo que ves todo al revés. Increíble, que tu mente endereza todo lo que tú ves. En todo caso, si nosotros entendemos bien lo que dicen los sabios de esta unicidad, todo lo que nosotros estamos viendo acá son las palabras de Dios. No tienen una realidad verdadera. La realidad se la da Dios. Dios quiere que haya este mundo, Dios quiere que haya todo. Y Dios también quiere que haya un instinto negativo, un Yetzer Hara, para provocarte, para que tú puedas decir no y lo venza. Entonces, ¿qué pasa cuando tú realmente entiendes que todo lo que existe es la voluntad divina? Y Él dice, dentro de mi voluntad hay cosas positivas y negativas. Y yo te las puse, pero yo te revelo. Hoy día te di la bendición y la vida, y la maldición y la muerte. Y elige la vida y la bendición. Tú puedes decir, pero estas cosas que me atraen tanto, tal vez son buenas, tal vez tienen un valor. ¿Cómo sabes? Porque el que crea todo, y todo, absolutamente todo, viene de Él. Él ya te dijo, esto es negativo, esto es terrible, es maldición, es muerte. Aunque a ti te parece vida. Si yo entiendo, ¿y cómo sabes tú? Tal vez no es así, tal vez realmente es vida. No, porque hay un solo Dios que crea todo. Y Él sabe dónde está la verdad y lo falso. Y todo viene de Él. Todos mis deseos positivos y mis deseos negativos. Mis pensamientos positivos y mis pensamientos negativos. ¿Y para qué está esto negativo que me atrae? Para que tú lo puedas vencer y saber que realmente es falso. Es como una persona dijo una vez, ¿a ustedes les gusta el jugo de limón? Sí, me encanta. Mira, acá hay cloro con gusto de limón. ¿Quiere un vasito? No, gracias. ¿Pero por qué no? Es el gusto que te gusta. Sí, yo sé que es veneno. No tengo que vencer. Tengo una tentación de tomarme este cloro con gusto de limón. No tengo ni siquiera tentación. Eso es lo que dijimos antes. Cuando uno entienda la realidad de tu Yetzer Hara, de dónde viene y para qué está, y qué es veneno para ti, tú ya no vas a tener ni siquiera que luchar contra tu Yetzer Hara. Tú vas a poder vencerlo fácilmente, porque yo quiero vivir, yo quiero apegarme a la vida. Y dicen los sabios, Beatema Dvekim Bashem Elokejem Jaim Kul Gemayom. Y ustedes están apegados a Dios, su Dios, están viviendo. Ahí está la vida. A mí me parece que todas estas tentaciones que van en contra de la Torah es vida. Pero ellas vienen de un solo creador, que Él ya te reveló la verdad, que es muerte verdadera. Y tú ves la gente como caen después, como el Yetzer Hara engaña a la persona, como dicen los sabios. Tú puedes pescar un poco de pasto
y llevar a la vaca al matadero. Cuando una persona no tiene sabiduría, le pasa justo eso. Y el Yetzer Hará lo engaña y le destruye su mundo por completo. Puede ser en este mundo su mundo, en el mundo venidero. Pero cuando uno entiende esta verdad realmente, eso es lo que dijo el Admor Azaken. Cuando tú entiendas que realmente, si tú te pones a pensar qué significa que todo viene de Dios, y Él realmente es el que creó todo, y Él sabe realmente qué tiene valor verdadero y qué no. Nos dijo, te doy la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge la vida. Acá está la vida. Pero a mí me da la sensación que acá está la vida. No hay otro Dios. Si tú fueras el Dios y tú lo hiciste, tal vez. Pero no hay otro, hay uno. Entonces cuando tú entiendes esta unicidad, que lo otro es falso, es como dicen los sabios, moler agua. Hay un rab muy grande que escuché que falleció terriblemente, se llama el Rav Tersky. Dio un ejemplo muy lindo. Dijo así, ¿cuál es una de las cosas más maravillosas para la persona y cuál es una de las cosas más terribles para la persona? Él dio un ejemplo. Castigaron a un hombre, le dieron una pena, un castigo. ¿Qué le hicieron? Le pusieron acá medio círculo, una muralla con medio círculo, y él lo amarraron a una madera gruesa, y él tenía que llevarla para allá, volver medio círculo. Tú. Ese era su trabajo. Pasaron los años, él estaba esposado a esto, tenía que ir, volver. Él decía, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué? Ojalá que por lo menos mi acción tenga algún valor, o tal vez estoy moliendo comida para hombres, para un animal, y cada vez se fue envejeciendo y dando vueltas. Después de 40 años le sacaron la esposa. Lo primero que hizo fue a ver qué había al otro lado, y cuando vio que no había nada, se murió. Fue lo más terrible, que él se esforzó toda su vida, y ¿qué había al final? Nada. Mucha gente en este mundo trabaja duro, ¿y qué va a haber al final? Nada. Y dice el Rab ahí, de santa y bendita memoria, el pueblo de Israel es justo al revés, la Torah es justo al revés. Cada acto, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que comer y bendecir, cada minuto tiene un sentido de verdad, que te está haciendo la voluntad del verdadero Creador, que te está apegando a Él. Y cada minuto, con tantas acciones que tienes, que te parece que tantas mitzvot, pero cada una es otra elevación, otro significado, otra vida con significado, con avance, con influencia para los demás positiva, no como este mundo vacío. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos vamos a poder liberar de nuestro Yetzer Hará? Como dice el Admor Azaken, entendiendo la unicidad de Dios. Cuando entiendes esta realidad verdadera, que esto que tú crees que es realmente algo valioso, es falso porque tú no tienes la capacidad de entender verdaderamente. No solo que es falso, es veneno, es cero, es nada, es vacío. Todo lo que existe, todo lo que hay, es lo que Dios creó. Lo que Dios no creó no hay, es vacío. Y pero hay una pregunta muy linda que se hace acá, para terminar. Pero ¿cómo es vacío? Yo veo acá el Yetzer Hará, yo veo este mundo. En verdad los físicos me pueden decir que yo entro en un milésima de milímetro, pero yo estoy acá, y Dios me creó así. Explica los sabios algo maravilloso, que hay como en una persona, hay el deseo principal y un deseo secundario. Yo quiero construirme ahora una casa. Tengo una casita vieja, se está cayendo y quiero construirme una casa. ¿Qué hago ahora? Boto la vieja
va de la casa vieja, empiezo a traer tractores y a aplanar el terreno, y la gente me ve y me dice, ¿qué quiere este hombre? Se volvió loco, está botando casa, está haciendo puro ruido y tierra y sucio. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué hizo? Ellos están viendo la primera parte de mi deseo. No están viendo la casa como va a quedar al final. Hay veces que para llegar a la casa bella y fuerte que yo quiero construir, tengo que primero ordenar la tierra, traer tractos, ruido, botar otras cosas, casas antiguas. Para llegar a la voluntad verdadera mía, tengo que pasar por voluntades anteriores, que no son tan maravillosas como la verdadera. Dicen los sabios, Dios cuando creó este mundo, para poder crear una criatura con libre albedrío, que es la criatura más maravillosa que puede existir en este mundo. No eres un robot. Tú fijas tu vida. Tú adquieres tu perfección personal. Tengo que crearte un instinto negativo que te impulse en sentido contrario, para que haya libertad. Hay algo en mí que me impulsa a este lado y hay algo en mí que me impulsa a este otro lado. Ese Yetzer Hara, ese instinto negativo, no está acá como objetivo principal. Es algo que yo no lo quiero. Y no solo eso, yo quiero vencerlo. Y está acá no para que yo lo escuche, para que yo lo venza. Y no es el objetivo verdadero de la creación. El objetivo verdadero de la creación es que yo esté acá y lo venza y me apegue a Dios. Ese es el objetivo verdadero. Y entonces cuando yo entienda esta verdad real que Dios reveló, entonces yo voy a saber cuando este instinto llega y me trata de provocar, es veneno, es falso, es maldición, es todo el mal, es vacío, no tiene ningún valor. ¿Cómo sabe? A mí me da la impresión que tiene mucho valor, porque todo viene de un solo creador. Él sabe lo que es verdad, es falso y verdadero. ¿Dónde está la vida verdadera? Entonces ahí voy a tener la luz y voy a tener la fortaleza. Nadie quiere tirarse al fuego, dañarse a sí mismo, es lo último que uno quiere. Él quiere vivir. El problema es dónde está la vida verdadera. ¿Te la va a contar tu Yetzer Hara o te la va a contar Dios? Pero hay un solo creador, Él sabe todo, Él lo hizo todo, lo demás es todo vacío. Entonces, así realmente nosotros vamos a poder llegar a liberarnos de este Yetzer Hara. Con la clave, ni siquiera vamos a tener que pelear con él. Como tú no tienes que pelear con tomarte este cloro con gusto de limón. No, es una locura. Entonces cuando nosotros empecemos a dar vuelta a las cosas, a verlas rectamente gracias a nuestra sabiduría que hemos adquirido, vamos a poder liberarnos de este Yetzer Hara. Y la última cosa, tenemos ahora este sábado en la noche, un día maravilloso. Nos explican los sabios que cada vez que nosotros vuelve una fiesta en el calendario, como dijimos al principio, que Dios lo fijó y nos dio la ordenanza de guiarnos por ese calendario de Nisan, que fue la primera mitzvah para todo el pueblo de Israel. Ese mismo día vuelve al mundo toda esa influencia que hubo en el día real que ocurrieron las cosas. Nosotros no recordamos algo histórico solamente. Nosotros cuando estamos ocupados en este día de Pesaj, cumpliendo todas las mitzvahs al pie de la letra como tienen que hacer, estamos formando un recipiente. Como dijimos varias veces, una persona está muerta de hambre, frío, afuera, muerto de frío, con hambre. Hay una persona en la esquina que está con una olla gigante repartiendo comida, caliente, llena de verdura. Él va y le dice, ¿me puedes dar algo? Está repartiendo todo gratis. Sí, tráeme un recipiente. Mira, acá, échame. ¿Para qué te voy a echar? Se va a derramar todo al suelo. Tú tienes que traer un recipiente, no bastan tus manos. Todas las mitzvahs del día de Pesaj forman un recipiente acá. ¿Para qué? Para recibir esta abundancia que vuelve al mundo en el día de Pesaj.
no algo histórico solamente, una abundancia de libertad tremenda que cada uno de nosotros puede llegar a obtener si hacemos el recipiente correctamente. Y uno de los secretos más grandes que explican los sabios, este recipiente se hace perfecto y se sella bien cuando tú antes de la fiesta haces chuva. Digo, Dios, me arrepiento y me avergüenzo por todas las cosas negativas que he hecho, no voy a volver a hacerlas nunca más. Y se borra todo y te forma este recipiente maravilloso que puede recibir esta abundancia maravillosa que tiene que llegar este día tan importante como de Pesaj. Entonces que tengamos, si Dios quiere, el mérito, que Dios se apiade de nosotros, que podemos tener sabiduría verdadera para distinguir claramente dónde está lo verdadero y lo falso, y que la gente se cae, y después ven cómo sufre, y después dice, ¿qué hago? ¿Por qué llegué a este lugar? Tenemos que llenarnos de sabiduría para salir de acá, salir de este enredo que tenemos que vencerlo, y dejar de vivir un mundo tan terrible. La maravilla tan grande de todo esto, tú puedes estar en este mundo como en un mundo venidero, o puedes estar en este mundo como en un infierno. Y todo depende de ti, y de pedirle ayuda a Dios. Que tengamos el mérito realmente de recibir esta ayuda, de pedirle con todo el corazón a Dios. Y cada uno es tremendamente importante, cada uno tiene valores. Como hijo único de Dios tenemos que pedirle con todo el corazón. Y estudiar y llenarnos de sabiduría para ver las cosas claras y verdaderas. Todo que tengan Pesaj, Kasher Besameach, como dijimos al principio, si Dios quiere nos juntamos en 2 semanas más, porque la próxima semana es Pesaj, que tengan muchas bendiciones. Y Amén, Bezrat amén. Hashem, y Gracias, mi que Rab, podamos también tener esta libertad deseándole interna. que tenga un Pesaj Sameach. Muchas gracias, y Pesaj Kasher Besameach, y Kol Tu para todos, Bezrat Hashem. Leitraot, Amén, amén. Kol Tu, Leitraot, Kol Tu.